Buenas noches, ¿cómo están? Una alegría saludarlos. Espero que estén pasando muy bien. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a una nueva clase de la guía de la fe de Jesús que estamos compartiendo ya de hace un par de semanas. Y la idea es justamente ir aprendiendo más y más de la Biblia, estudiando los temas más importantes de ella, así que espero que estemos avanzando allí en el aprendizaje de la palabra de Dios. Ya vamos ya en la lección número 14, ¿sí? Así que es una alegría poder encontrarnos una vez más para charlar de este tema tan importante. Eh, Aquí yo tengo la fe de Jesús, ¿sí? Que ustedes también pueden tenerla. Solamente tienen que mandar un mensaje privado a la página o mandar un WhatsApp al 3816-390-071. 3816-390-071 y ahí le estaremos enviando por WhatsApp en PDF esta fe de Jesús, o también se la estaremos llevando a su hogar totalmente gratuita en formato allí impreso, papel, para que también pueda estudiar allí en familia, en su hogar. Estamos para acompañarlo y acompañarla en esto de estudiar la palabra de Dios, de conocer más de los temas bíblicos. Si no tiene una Biblia, también le ofrecemos una Biblia nueva y gratis para que pueda entonces conocer más del Señor. Bien, ya hemos avanzado bastante en el estudio de la fe de Jesús durante todas estas semanas. Ya hemos visto temas, por ejemplo, cómo es Dios, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter. Vimos también la importancia de la Biblia y solo la Biblia para que podamos conocer la verdad plena. Y también vimos que la Biblia enseña de que Jesús volverá por segunda vez. Vimos cómo comenzó el pecado y cómo el Señor nos quiere salvar y qué tenemos que hacer para ser salvos. Vimos también que necesitamos prepararnos para la venida de Jesús, porque las señales ya se han cumplido todas, solo falta que el Evangelio sea predicado, y por eso es que estamos desde aquí a través del Facebook compartiendo más temas de la Biblia para que más personas conozcan de Jesús. Por eso le ofrecemos también esta posibilidad de conocer más de Jesús, porque anhelamos que más personas se preparen también para su venida. Vimos también que habrá un juicio divino donde todos vamos a tener que comparecer ante ese juicio. Todas nuestras obras serán juzgadas, buenas, malas, secretas, todo. Y que hay una ley de Dios por la cual vamos a ser juzgados, que son los 10 mandamientos. Y uno de esos 10 mandamientos, precisamente el cuarto, habla de que el día de descanso verdadero según la Biblia es el día sábado. Y vimos también la semana pasada, en la lección número 13, cómo debemos guardar su día santo, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de Jesús, que guardaba el sábado, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, que también guardaba el sábado, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, incluso el ejemplo de los apóstoles como Pablo, que después de la muerte de Jesús seguía guardando el sábado. Entonces, todos estos temas lo hemos estado viendo a la luz de la palabra de Dios, y hoy vamos a ver otro tema fascinante, que es cuál es la iglesia de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la iglesia verdadera de Dios? Y vamos a descubrir en la Biblia que, aunque la Biblia no nos dice el nombre de esa iglesia, sí da las características de su iglesia. Así que este es un tema apasionante, y por supuesto, como lo hacemos todas las semanas, vamos a orar para que el Señor dirija nuestra mente y podamos comprender mejor su palabra, y especialmente en este tema tan importante. Así que los invito a orar para que el Señor nos conduzca en el estudio de su palabra.
inclinemos el rostro, vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias Señor por todas tus bendiciones. Quiero suplicarte que guíes Señor nuestras mentes para entender de manera cabal tu palabra y el tema que hoy vamos a tratar de cuál es la iglesia que tú tienes Señor en esta tierra, cuáles son las características de tu iglesia y queremos suplicarte que nos ayudes Señor a encontrar tu iglesia a la luz de tu palabra. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Todas las iglesias que nosotros podemos encontrar aquí en esta tierra, por supuesto van a decir que ella es la iglesia verdadera, ¿sí? Nadie va a decir nosotros somos la iglesia falsa, ¿no? Lo cierto es que en esta tierra no existen muchas iglesias, sino solamente dos iglesias como lo vamos a ver a la luz de la Biblia en un ratito más. Vuelvo a repetir, no existen muchas iglesias, sino tan solamente dos, solo dos iglesias. Está la iglesia de Dios y la iglesia del enemigo de Dios, del diablo. En esta tierra solo existen dos iglesias. Una es verdadera, la de Dios, y la otra iglesia es la falsa, la del diablo. La iglesia del diablo, por supuesto, para engañar a muchos que no quieren seguir al diablo, lo que hace es mezclar verdad con mentira. Entonces, aunque puede tener algo de verdad, mucha gente sincera que ama a Dios puede ir con la iglesia del diablo que enseña, mezcla la verdad con la mentira. Pero en la iglesia de Dios la verdad será presentada de manera absolutamente pura. En la iglesia del diablo se va a mezclar la verdad con la mentira. Y cuando la verdad se mezcla con la mentira, finalmente se transforma todo en mentira. Así que para ello es fundamental que descubramos cuál es la iglesia que enseña la verdad pura y no una enseñanza donde la mentira es mezclada con la verdad. Así que este es el tema crucial que hoy vamos a tratar. Por supuesto, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que nos muestre a la luz de la Biblia cuál es la iglesia verdadera. Por eso queremos orar, por eso queremos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender este tema tan importante. Te invito entonces a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Dios, gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque ahora podemos reunirnos, aunque más no sea a través de este medio, a través de esta red social, Señor, y poder llegar a muchos amigos que nos están viendo ahora en vivo, pero también a otros que lo verán tal vez en diferido o que incluso escucharán el audio. Hay mucha gente que está distribuyendo, Señor, este mensaje, incluso a otros países. Gracias porque la tecnología nos permite eso hoy. Y quiero suplicarte, Señor, que quien mire y escuche hoy este importantísimo tema pueda con la ayuda del Espíritu Santo ser conducidos a la verdad plena. Que podamos, querido Dios, hoy con tu ayuda comprender cabalmente cuál es tu iglesia, Señor, cuál es la iglesia que cumple con las características de la iglesia verdadera que enseña tu palabra. Pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, que nos acompañes y que nos orientes al estudiar este tema tan importante. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a todos los que nos están allí acompañando hoy. Hoy es un tema sumamente importante porque vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de las características de la iglesia verdadera. Estamos ya en la lección número 14. Nos quedan solo 6 lecciones para terminar esta hermosa guía titulada La fe de Jesús.
Así que si usted todavía no la tiene, lo invito a mandar un mensaje privado, ¿sí? Pedírsela al amigo que le está pasando el audio o que lo invitó allí a ver esta clase bíblica, para que le dejemos allí el material impreso o que se lo mandemos por el WhatsApp en formato PDF, ¿sí? Para que lo pueda responder allí en la comodidad de su hogar. Pero los animamos a que pueda solicitar entonces este material tan hermoso para que podamos comprender más y más de la palabra de Dios. Muy bien. Hoy entonces vamos a ver si hay una iglesia verdadera y si la hay, cuáles son las características de esa iglesia verdadera. Muy bien. La primera pregunta que hoy vamos a ver, ¿sí? Si usted tiene allí su fe de Jesús, ¿sí? Allí en formato ya impreso, o si la tiene en el WhatsApp, ¿sí? O si no la tiene, la puede pedir al número de WhatsApp 3816-390-071. 3816-390-071. No dude en pedirlo, esto es totalmente gratuito, incluso una Biblia gratis podemos hacerle llegar, lo que es en formato impreso. ¿Está bien? Vamos con la primera pregunta. Dice así: ¿quién fundó la iglesia cristiana? Mateo 16, 16 al 18. Vamos a buscar el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a buscar en la página, en el capítulo 16, 16 al 18. 16, 16 al 18. Muy bien. Yo ya tengo entonces el Evangelio de Mateo. Ahí buscamos el número gordito, ese en negrita. Esos son los capítulos. Buscamos el capítulo 16 y dentro del capítulo vamos a encontrar versículos, que son los numeritos más chiquititos. Entonces, capítulo 16, versículo 16 al 18. ¿Está bien? 16 al 18. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, haciendo referencia a él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta dice: ¿quién fundó la iglesia cristiana? Muchas personas creen que fue Pedro el fundador de la iglesia, pero en realidad Jesús fue el que fundó la iglesia. Aquí la Biblia menciona un diálogo entre Jesús y Pedro, y Jesús estaba preguntando a Pedro, ¿sí?, quién era el Cristo, y Pedro responde con la ayuda de Dios, ¿sí?, porque dice que Jesús luego le dice: no te lo reveló, dice, allí carne ni sangre, ¿no? O sea, no era una revelación humana por la que Pedro sabía quién era el Cristo, sino que Dios se lo había revelado, ¿sí? Dice: mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Y qué le había revelado? Lo que bien respondió Pedro a la pregunta de Jesús. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Y ante esta revelación de fe, ante esta demostración de fe de Pedro hacia Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, haciendo referencia a él mismo, ¿sí?, como la roca. De paso, en la Biblia hay varias porciones donde se refieren a Jesús como la roca, ¿sí?, como la piedra angular, como el fundamento. Entonces, ¿quién fue el fundador de la iglesia cristiana? Por supuesto, no fue Pedro, sino que fue Jesús.
Pedro no llamó la atención hacia él como el fundador de la iglesia, sino que al contrario, Pedro siempre buscó que llamar la atención hacia Jesús. Siempre habló de Jesús, siempre predicó de Jesús. Gustaba de que las personas fueran llevadas hasta Jesús, que lo conocieran a Él y se entregaran a Él para seguir agrandando la iglesia de Dios. Así que la tarea de Pedro no era presentarse él como fundador de la iglesia o como fundamento de la iglesia, sino todo lo contrario, era llevar a las personas a Jesús para que lo acepten y para que se entreguen a Él y sean parte de esa iglesia que Cristo había fundado. Entonces, si la iglesia de Dios estuviera fundada en un hombre, por más santo y bueno que fuera, cuando ese hombre muriera o ese hombre tuviera algún error, alguna equivocación, la iglesia se desmoronaría. Sin embargo, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, está fundada en Cristo. Por eso es que nos llamamos cristianos. De otra manera deberíamos llamarnos pedristas o algo similar. Pero al ser cristiano, reconocemos que Cristo es nuestro fundador y a Él seguimos. Así que Jesús entonces es el fundador de la iglesia. Y como Cristo es el fundador y también el fundamento de la iglesia de Dios no va a caer. La iglesia está fundamentada en Jesucristo. Por eso esta es una iglesia que va a perdurar por los siglos de los siglos. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a la pregunta número 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20. Efesios está un poco más adelante allí en el Nuevo Testamento, después allí de Corintios, ¿sí? Seguimos avanzando, tenemos primera y segunda de Corintios, luego encontramos Gálatas, terminamos Gálatas y está Efesios. Si no, usted puede buscarlo allí en el índice, puede encontrar allí el orden de los libros de la iglesia, ¿está bien? De la Biblia. Vamos a buscar ahora entonces el capítulo número 2, Efesios 2, versículo 20. Dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo se consideraba que era el fundamento de una estructura, ¿sí? Era el lugar allí, ¿verdad?, donde la estructura, donde la casa se iba a fundamentar para que sea una casa muy resistente, para que pueda tener un lugar seguro y firme donde asentar toda la estructura. Jesús aquí es llamado como la piedra angular, o sea, el fundamento. Cuando comienza el versículo y dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles, nos quiere decir que la iglesia no está fundada en los apóstoles, en los hombres, sino que el fundamento que tenían los profetas era Jesucristo mismo. El fundamento que tenían los apóstoles era Jesús. Ellos tenían su fundamento en Jesús, se asentaban en Jesús. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Era Jesús mismo, sus palabras, sus enseñanzas. Y por supuesto, el fundamento de la iglesia es Jesús. La iglesia de Dios se tiene que basar en las enseñanzas bíblicas que Jesús nos dejó y no en la enseñanza de un ser humano, aunque más no fuera, sea el mejor y más consagrado de todos. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Por supuesto, el fundamento de la iglesia no es un apóstol, no es la ley, es Jesucristo mismo. Y esto nos lleva a otra reflexión.
Jesús es el fundamento y fundador de esta iglesia, de la iglesia verdadera, de la iglesia de Dios. Si Jesús es el fundador y a la vez fundamento de esta iglesia, necesitamos encontrar una iglesia que solo se lleve por la palabra de Dios, por la Biblia. Una iglesia que tiene como fundamento de sus creencias exclusivamente la palabra de Dios. Jesús dijo que vino a esta tierra no para cambiar los mandamientos, sino que vino para cumplir. Entonces, esto nos muestra que Jesús, quien es fundador y fundamento de su iglesia, Él no vino a cambiar las leyes, sino que vino a cumplirla. Para ello necesitamos encontrar cuál es la iglesia que tiene a Jesús como su fundador y su fundamento. ¿Cuál es la iglesia que enseña exclusivamente lo que la Biblia enseña y no enseñanzas de hombre? Una iglesia que sigue los 10 mandamientos y no mandamientos humanos. Y quiero decirte que Dios no está jugando a la escondida con nosotros. Dios no nos quiere dejar allí en la confusión, porque en este mundo hay muchas iglesias y uno podría decir, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Todas parecen que son buenas iglesias, pero ¿cuál es la iglesia de Dios? Entonces allí el Señor nos guiará a través de su palabra. Vamos entonces a la tercera pregunta, la organización de la iglesia. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia verdadera? Efesios 4, 11 y 12. Ya estamos allí en Efesios, vamos a leer en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Capítulo 4, y dentro del capítulo 4 buscamos el versículo 11 y 12, dice así: y el mismo Espíritu constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, ¿quiénes son los dirigentes de esta iglesia? Aquí la palabra de Dios nos muestra claramente que el Espíritu constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, etc. La iglesia de Dios tendría entre sus miembros a dirigentes, a líderes para conducir la obra de Dios aquí en la tierra. Cada persona en la iglesia debe tener una tarea, una misión para hacer. Y cada persona tiene que usar sus dones y talentos que Dios le dio para que pueda desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. Por eso, como el Espíritu Santo da a cada uno conforme a lo que Él quiere, por lo menos un don, y esos dones son diferentes de los demás, cada uno tiene que usar ese don para servir a la causa de Dios. Así que dentro de la iglesia habrá personas que tengan el don de liderazgo y que puedan servir con esos dones a la iglesia. La iglesia, por supuesto, tendrá diferentes líderes que actuarán para movilizar la iglesia para la predicación del evangelio y para alcanzar a más personas. Entonces, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Podríamos poner allí, como la Biblia menciona, pastores, ¿sí? Maestros, apóstoles que eran dirigentes de la iglesia primera, profetas, evangelistas. Esta es la respuesta entonces a esta pregunta. En la iglesia de Dios habría líderes que sentirían el llamado de Dios para servir a su pueblo, por ejemplo, diáconos, diaconisas, como la Biblia también menciona, ¿sí?
cada uno tendría una tarea y una responsabilidad de liderar el pueblo de Dios. Muy bien, entonces aquí tenemos otra característica que necesitamos ver. ¿Cómo es que la iglesia se lidera? ¿Cómo es ese liderazgo? ¿Cómo son las personas que lideran el pueblo de Dios? ¿Está bien? La cuarta pregunta es, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo 4:23. Volvemos entonces a Mateo, un poco más atrás, el primer libro del Nuevo Testamento, y buscamos el versículo 4, el capítulo 4, perdón. Mateo 4:23 dice así: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál fue la triple misión de la iglesia? De Jesús, y que por supuesto seguiría ese ejemplo la iglesia de Jesús? Dice aquí el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, en primer lugar enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La triple misión de la iglesia verdadera es predicar, enseñar y sanar. Esas tres partes de la misión son fundamental que la iglesia verdadera también lleve adelante siguiendo el ejemplo de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Así que necesitamos ver cuál es la iglesia que cumple con esas tres características de la misión, de predicar, enseñar y sanar. ¿Está bien? Ya pudo identificar cuál es la iglesia que lleva adelante esa triple misión. Bueno, quiero decirle que puede ser que haya alguna iglesia que cumpla con algunas de las características, pero como le dije al principio, el enemigo puede mezclar verdad con mentira. Por lo tanto, necesitamos encontrar la iglesia que tenga todas las características que la Biblia menciona. Así que vamos a ver que hay más características de la iglesia verdadera. Y estoy seguro que vamos a poder descubrir cuál es la iglesia de Dios. Bueno, la pregunta número 5 dice así: ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Vamos a ir al libro de Hechos, que está un poquito más adelante, ¿sí? Al terminar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar el libro de Hechos y busquemos en el capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 5 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, quiero contarle un poquito el contexto de estos versículos que hemos leído. Sucede que en aquella iglesia, la primera iglesia, ¿verdad? Allí cristiana, encontramos que estaba habiendo un problema en relación a la distribución de alimentos para las viudas de los griegos, ¿sí? Ellas se quejaban de que no estaban recibiendo adecuadamente la alimentación, ¿sí? Los alimentos. La iglesia estaba organizada para cubrir las necesidades de los más necesitados, en este caso las viudas.
En aquellos tiempos las viudas, los huérfanos, ¿sí? Eran el público que más necesidades tenía, y la iglesia tenía que encargarse de acompañarlos, de suplir sus necesidades y ayudarlos en todo cuanto pudieran. Así que como la iglesia estaba creciendo rápidamente y un crecimiento muy grande, cada vez, ¿verdad?, se hacía más difícil alimentar, ¿verdad?, a todas las personas, a todas las viudas. ¿Qué sucedió entonces? Comenzaron las quejas. Y lo interesante es que cuando surgió esta problemática dentro de la iglesia, lo que hizo la iglesia fue reunir a todos los hermanos, lo que llamamos como la asamblea. Es decir, dice versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, una multitud de personas fueron reunidas para tratar el problema que había a los fines de solucionarlo, con la ayuda de Dios, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Nótese aquí que no fueron unos pocos que se reunieron y listo, ¿no? Sino que fue una multitud, ¿sí?, para solucionar el problema, para tomar una decisión, para ver cuál era el método que iban a adoptar para poder solucionar el problema. Entonces, primero se reunió un grupo más pequeño donde trataron el problema y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Luego dice que presentaron la propuesta ahora a la multitud. ¿Cuál era la propuesta? La propuesta era que se busque a 7 varones, 7 varones de buen testimonio con cierta característica, ¿no? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, para que encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? La de alimentar, ¿verdad?, la de hacer diferentes tareas de servicio allí en la iglesia, a fin de que los apóstoles se pudieran dedicar a la predicación del Evangelio. Y sucede allí que la multitud dijo, nos parece correcto, elijamos con oración a personas que tengan estas características, y ahí eligieron a 7 varones y se solucionó el problema. Es decir, ¿cómo debe gobernarse la iglesia de Dios? Por supuesto, la iglesia de Dios debe gobernarse de una manera representativa, ¿sí? Así debe ser el gobierno dentro de la iglesia. ¿Qué significa un gobierno representativo? Significa que la iglesia, ¿sí?, delega la autoridad de la iglesia sobre una junta que representa a toda la iglesia. Esa junta, por ejemplo, dijo, elijamos a 7 varones. Llevaron ahora esa propuesta ante la asamblea, ante la multitud. A la multitud le gustó la idea, la propuesta, le parecía correcto. Ahora, ¿qué hizo entonces la asamblea? La asamblea decidió qué se iba a hacer. No es que esa junta más pequeña decidió qué hacer, sino que la que decidió fue la asamblea, la multitud. Así debe ser el gobierno dentro de la iglesia. No es el pastor el que decide, no es, ¿verdad?, el líder religioso quien tiene la decisión, sino que la decisión se deja en mano de toda la asamblea. Entonces, ¿cuál debe ser la forma de gobierno de la iglesia de Dios, de la iglesia verdadera? Debe ser representativa. Y allí, ¿verdad?, tenemos que encontrar cuál es la iglesia que tiene ese mismo gobierno. Cuando surge un problema, llaman a la multitud, deciden qué se va a hacer para solucionar el problema. Ahora, quiero decirle que hay iglesias que no tienen esa manera de gobernarse. Hay iglesias donde el líder religioso que está al frente de la iglesia, él es el que decide qué se hace, sin preguntar a los demás. Hay muchas iglesias que son consideradas como que son, ¿verdad?, de propiedad de una persona. Y bueno, ahí se hace lo que él dice. Esa manera de gobierno no es la que Dios enseña. La iglesia de Dios debe ser gobernada por la asamblea. Entonces, la autoridad
de la iglesia no está en el líder religioso, sino que la autoridad está en cada uno de los miembros de los que componen esa iglesia. Entonces, ¿cuál debe ser la manera de gobernarse la iglesia? Debe tener un gobierno representativo donde cada uno tenga voz y voto y pueda decidir, ¿verdad?, qué rumbo tomará la iglesia. Muy bien, estamos viendo ya varias características y aquellas iglesias que no cuenten con por lo menos unas de estas características, deberíamos ir descartándola para ver cuál es la iglesia que sigue todas estas características. La sexta pregunta, y que por supuesto es una característica clave de la iglesia de Dios, dice así: ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? Vamos a ir al libro de Juan, el libro anterior a Hechos, Juan capítulo 13, versículo 15. Juan 13, versículo 15. Leamos juntos el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el versículo 15. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién está hablando aquí? Por supuesto es Jesús. Y Jesús dice: así como yo hice, así deben hacer ustedes. ¿Quién es ese ustedes? La iglesia. Nosotros que queremos ser parte de la iglesia verdadera, de la iglesia de Dios, de la iglesia de la Biblia, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Lógicamente, hay iglesias que no siguen el ejemplo de Jesús. Vuelvo a repetir, hay iglesias que no siguen el ejemplo de Jesús. Más aún, hay iglesias que enseñan contrario al ejemplo que Jesús nos dejó en la Biblia. Por ejemplo, Jesús fue bautizado ya allí, ¿verdad?, siendo un joven mayor. Pero hay iglesias que enseñan que debemos ser bautizados cuando somos bebés. Jesús nos enseñó que hay un día que la ley de Dios dice que debemos guardar, y Jesús lo hacía, y que era su costumbre guardar el día sábado, como nos dice Lucas 4:16. Pero hay muchas iglesias, yo diría la gran mayoría, que enseña a no guardar el sábado, sino que el domingo, para muchos, y según ellos enseñan, dicen que el domingo es el día de reposo. Pero la Biblia dice claramente que el sábado es el día del Señor, que Jesús lo guardaba y que en el cielo se guardará también el sábado. Jesús dijo en Mateo 5:17 que no vino a cambiar la ley, no vino a cambiar el sábado por el domingo, sino que más bien vino a cumplir, y así lo hizo. Entonces, para descubrir cuál es la iglesia verdadera, necesitamos ver cuál es la iglesia que sigue el ejemplo de Jesús y que enseña conforme al ejemplo de Jesús. Ahí se nos van a ir, ¿verdad?, eliminando varias iglesias. Con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, decida encontrar la iglesia de Dios y Dios lo ayudará. Decida ver cuál es la iglesia que sigue el ejemplo de Jesús en todos los aspectos. Luego, la séptima pregunta, que es también una característica de la iglesia verdadera, es: ¿cuál es la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 es un texto muy importante. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Muchas personas tienen miedo de leer la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, porque piensan que el Apocalipsis habla de guerras, de tragedias, de plagas, ¿verdad?, de símbolos, de bestias, y muchos tienen temor, pero Apocalipsis en realidad significa revelación. Es decir, que Apocalipsis no es un libro, ¿verdad?, de
así de misterio, ¿verdad? Imposibles de descubrir, sino por el contrario, el Apocalipsis revela el futuro glorioso que espera a la iglesia de Dios. Entonces, el Apocalipsis es un libro que necesitamos leer, estudiar y aprender. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos habla de una mujer. Si ustedes leen el versículo 1, nos dice que aparece una mujer que está vestida de blanco, ¿sí? Una mujer que está vestida de sol, dice, que tiene la luna bajo sus pies y en su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. El Apocalipsis tiene muchos símbolos. Y mujer en el Apocalipsis simboliza la iglesia. Ahora, en el Apocalipsis hay dos mujeres. Una aparece aquí en el capítulo 12, que es una mujer, dice que pura, ¿sí? Vestida del sol, ¿sí? Una mujer radiante. Y esta entonces simboliza la iglesia. Y si es pura, vestida del sol, por supuesto, esta mujer simboliza la iglesia de Dios. Concluimos entonces que el capítulo 12 de Apocalipsis habla de la iglesia de Dios, de la iglesia pura, de la iglesia verdadera. Si ustedes leen unos capítulos más adelante, allí el capítulo 18, 19, 20, encontrarán que aparece otra mujer, solo que esta es una mujer muy diferente. Se la llama una mujer ramera, o sea, una mujer prostituta, una mujer que tiene el nombre de Babilonia, que significa confusión. Entonces, si la iglesia esta pura, vestida de sol, simboliza a la iglesia verdadera, allí relatada en el capítulo 12, la otra mujer, que es una prostituta, por supuesto, simboliza también una iglesia, pero simboliza la iglesia del diablo. Como dije al principio, hay solo dos iglesias en esta tierra, no muchas iglesias, solo dos. La iglesia de Dios, que es pura, y la iglesia del diablo, que simboliza allí Babilonia, confusión, porque mezcla la verdad con la mentira, y esta mezcla de confusión allí se esparce, ¿sí?, por todo el mundo. Y hay personas muy sinceras que aman a Dios, confundidas con teorías, con enseñanzas, mezclando la verdad con la mentira. Pero Dios las invita, como dice allí el versículo, allí en el capítulo 18, ¿sí?, en el versículo 4, y oí una gran voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío. ¿De dónde tienen que salir? De la iglesia del diablo, de la iglesia falsa, de Babilonia. Salgan de ella, les dice Dios. ¿Y para qué? Para que entren en su iglesia, en la iglesia verdadera. Ahora, ¿cuál es dice allí la pregunta, ¿cuál es la norma de conducta de la iglesia? ¿Cuál es la norma por la cual se rigen los miembros de la iglesia de Dios, los que siguen a Jesús? ¿Cómo rigen su conducta? ¿Cuál es el parámetro de la conducta, verdad, que deben tener los fieles seguidores de Jesús, los fieles seguidores de la iglesia verdadera? Bueno, esto es muy interesante porque, como dijimos en el capítulo 12, se menciona a la iglesia de Dios, a la iglesia pura. Ustedes pueden leer allí en el versículo 7, que dice que hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Y quién es este dragón? Versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En el cielo entonces hubo una batalla. Miguel es Dios, ¿sí? Miguel es Jesús, mejor dicho. De paso, Miguel significa, ¿sí?, quién es como Dios. Hubo una batalla entre Jesús y el diablo. Como el diablo perdió esa batalla,
fue expulsado a la tierra. Y el diablo vino aquí a la tierra y comenzó a tentar a Adán y Eva los hizo caer en el pecado. Por eso existe hoy el pecado, la muerte, la tristeza, el dolor en esta tierra. Pero, ¿qué hizo el diablo entonces, siendo que no pudo vencer a Jesús? Se la agarró con su iglesia. Y miren lo que dice el versículo 17, allí del capítulo 12. Entonces el dragón, o sea, el diablo, se llenó de ira contra la mujer. ¿Cuál mujer? La iglesia de Dios. O sea, el diablo no va a hacer guerra contra su iglesia, sino que el diablo va a hacer guerra contra la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuál es la descendencia de ellos, o sea, de la iglesia verdadera? Dice así, ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios, como lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, son la norma de conducta de los fieles hijos de Dios. Los que siguen a Jesús se rigen por los mandamientos a la hora de actuar. Como ya hemos estudiado este tema, solamente a manera así de repaso breve, los 10 mandamientos están divididos en dos. Los primeros 4 mandamientos hablan de mi amor y de mi obediencia a Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento habla de que no debo tener otros dioses. El segundo mandamiento habla que no debo tener imágenes, ¿sí? Ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo en la tierra. No debo adorarla, no debo postrarme ante una imagen. Que no debo tener, ¿verdad? Que no debo tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento habla que debo guardar el sábado. Entonces, el cristiano que sigue a Dios de corazón, sigue por supuesto esos mandamientos, los pone en práctica. Y los otros 6 mandamientos hablan de mi amor al prójimo. Por ejemplo, el 5.º mandamiento dice que yo debo amar a mis padres, honrarlos, respetarlos. También dice que no debo adulterar, que no debo robar, que no debo matar, que no debo codiciar nada de mi prójimo, que no debo hablar allí mentiras, ¿sí? Que no debo decir falso testimonio de los demás. Estos mandamientos hablan de mi amor al prójimo, de mi respeto por el prójimo. Entonces, el cristiano verdadero se lleva por esos 10 mandamientos. Muchas iglesias respetan los mandamientos y dicen que son buenos, pero muchas iglesias dicen el mandamiento que ya nos sirve es ese mandamiento que habla de que no debemos adorar imágenes, porque adoran imágenes, pero la Biblia es clara al decir, ni te postre ante ellas, no las honres, no las veneres. Pero hay muchos sinceros hijos de Dios que están metidos en el error, que no pueden tal vez discernir de que lo que están haciendo es desobedeciendo a Dios y sus mandamientos, aunque son sinceros y son gente muy linda y que ama a Dios. Pero la Biblia nos quiere decir claramente que necesitamos seguir allí el mandamiento, claro como la Biblia lo menciona. Entonces, ¿cuál es la norma de conducta de la iglesia? Son los 10 mandamientos. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, busque la iglesia que enseña y que guarda los 10 mandamientos, incluido el sábado, incluido el segundo mandamiento que dice que no debemos tener otras imágenes ni postrarnos ante ellas. La última pregunta dice, ¿qué don poseerá la iglesia? Aquí en el versículo 17, aparte de que guardan los mandamientos, nos dice que tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, ¿cuál es ese testimonio?
El capítulo 19 de Apocalipsis responde, ¿sí? Lo maravilloso del Apocalipsis es que no necesitamos ir a otras partes de la Biblia o en otros libros de la Biblia para descubrir, o de otros libros fuera de la Biblia para descubrir cuál es el significado de los símbolos del Apocalipsis, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. En otros pasajes de la Biblia, en otros libros de la Biblia, podremos encontrar el significado de los símbolos del Apocalipsis. En el capítulo 19, el versículo 10, nos menciona cuál es el significado del testimonio de Jesús. Versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahí está. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Y dice así: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué? El espíritu de la profecía es el don de profecía. Es el don del Espíritu Santo que dio a la iglesia de poder compartir el mensaje divino, la revelación divina con su iglesia, para que pueda conocer cabalmente lo que acontecería en el futuro y cómo la iglesia debería ir desarrollándose para cumplir la misión. Entonces Dios habría de elegir una persona para dar entonces allí este don de profecía, a fin de recibir los mensajes de Dios a través de sueños y visiones, como los profetas bíblicos, a fin de que la iglesia pudiera tener una revelación precisa a los fines de cumplir la misión y esperar con gozo y alegría la venida de Jesús, y con esperanza todos los acontecimientos que ocurrirían en el tiempo del fin. Mis queridos amigos, al igual que usted, yo también fui buscando cuál es la iglesia de Dios que cumple con todas estas características. Al igual que usted, yo también fui descartando iglesias porque no cumplían con todas las características, o que no cumplían, ¿verdad?, con algunas características. Y encontré cuál es la iglesia que sí cumple con todas las características que la Biblia menciona. Quiero contarle que todas estas características las tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está aquí en Tucumán y en Alderete, en Banda del Río Salí, en Lola Mora, en Los Gutiérrez, hay iglesias adventistas. También allí en Buruyacú, allí en Puesto del Medio, en Nueva Esperanza, hay iglesias adventistas que enseña todo lo que la Biblia dice. Y cuando descubrí que hay una iglesia que cumple con las características de la iglesia de Dios, por supuesto me uní a esa iglesia. ¿Cuáles son las características de la iglesia de Dios que la iglesia adventista cumple? Por ejemplo, la iglesia adventista enseña y sostiene que la palabra de Dios es, ¿verdad?, que fue inspirada por el Señor. Es la regla de fe que todos necesitamos seguir. La iglesia adventista se basa exclusivamente en lo que la palabra de Dios enseña, porque el fundamento de la iglesia, de esta iglesia, es Jesús. Él es el fundador de esta iglesia. La iglesia adventista tiene líderes, hay pastores, hay diáconos, hay maestros, hay evangelistas, hay, ¿verdad?, personas que utilizan sus dones y talentos que el Señor les ha dado para que puedan de esta manera desarrollar la iglesia y capacitarnos para que podamos cumplir cada uno nuestra misión. La iglesia adventista también lleva adelante la triple misión, siguiendo el ejemplo de Jesús. La iglesia adventista
predica el Evangelio en las casas, en las redes sociales, en la radio, por el internet, por la televisión, en los templos, en salones, en estadios. El Evangelio es predicado por la Iglesia Adventista por todos los medios posibles. Pero también la Iglesia Adventista sana. La Iglesia Adventista ora por las personas enfermas, ocurren milagros. Pero también la Iglesia Adventista habla de prevención de las enfermedades, enseñándonos cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo alimentarnos sanamente. Pero la Iglesia también tiene hospitales, sanatorios, clínicas, aviones sanitarios para ayudar a las personas que están en enfermedad. También la Iglesia Adventista enseña cómo vivir en santidad, enseña cómo seguir los principios que la Biblia nos encomienda. También la Iglesia Adventista tiene escuelas, jardines, institutos, universidades, para que podamos entonces enseñar una educación cristiana, para que desde niño podamos amar a Dios y obedecerlo. También la Iglesia Adventista es gobernada bajo el gobierno representativo. Yo como pastor no soy el que decide en la iglesia, sino que la iglesia toda, la asamblea, es la que tiene la autoridad máxima dentro de la iglesia. Entonces, cada decisión hay una junta donde hacen una propuesta a la asamblea a los fines de poder la asamblea tomar una decisión para que la iglesia pueda seguir avanzando. La Iglesia Adventista sigue el ejemplo de Jesús, sigue el bautismo que Jesús nos enseñó, sigue y observa el día en que Jesús también guardaba. Asistimos a la iglesia los sábados porque seguimos el ejemplo de Jesús. Nos bautizamos como Jesús dijo porque ese es el ejemplo que Él nos dejó. Hacemos lo que hacemos y predicamos lo que predicamos porque seguimos el ejemplo de Jesús. La Iglesia Adventista tiene una norma de conducta que son los 10 mandamientos. Necesitamos observar los 10, no 9 ni 8, porque Santiago 2:10 dice que si guardamos todos los mandamientos pero dejamos de lado uno, ya sea el sábado, ya sea la observancia de allí del segundo mandamiento donde habla que no debemos tener imágenes, pues si guardamos 9 y faltamos en uno, dice Santiago 2:10, que nos hacemos culpables de los 10. Para Dios entonces 10 menos 1 no es 9, sino 0. Y la Iglesia Adventista enseña a observar los 10 mandamientos tal como la Biblia lo expresa. La Iglesia Adventista también tiene dentro de su seno el don de profecía que Dios nos ha dejado a través de la señora Elena de White, quien falleció allí en 1915, pero desde joven recibió el don de profecía y recibió más de 2000 sueños y visiones, y que escribió con su propia mano más de 100.000 páginas durante su vasto ministerio profético. Ella no deseaba que la llamen profeta, sino mensajera del Señor. Sus escritos han guiado a la iglesia, han orientado a la iglesia en relación a su misión, en relación a cómo leer la palabra de Dios y guiarnos solamente por ella. Entonces, Elena de White enseñó que sus escritos no reemplazan a la Biblia. Más aún, enseñó que la Biblia es la luz mayor. Sus escritos exaltan la Biblia, sus escritos honran la Biblia, sus escritos muestran la belleza de la palabra de Dios. Sus escritos son como una luz menor que ilumina a la luz mayor. Sus escritos siempre orientan que la Biblia es el todo para el cristiano. Así que quisiera animarte a que tú también descubras la iglesia de Dios. Yo
ya la descubrí. Encontré que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios, que cumple con todas las características que la Biblia menciona. ¿Tú ya la descubriste? La iglesia adventista espera y llama a todos los amigos a que sean parte de ella, a fin de prepararnos para su venida, a fin de unirnos para cumplir la misión que Dios nos ha encargado. Por eso quisiera ahora hacerte una invitación. ¿Te gustaría ser parte de la iglesia de Dios? Si Jesús viniera aquí a la tierra y estuviera un sábado en la tierra, por supuesto, Él iría a una iglesia adventista, porque Él es el Señor del sábado. No iría a una iglesia que guarda el domingo, porque Él no vino a cambiar los mandamientos, sino que Él más bien los cumplió. Y como era su costumbre ir los sábados a la iglesia, si estuviera un sábado en la tierra, buscaría una iglesia adventista. ¿Y tú quieres seguir el ejemplo de Jesús? Bueno, ve a la iglesia adventista, busca la iglesia adventista más cerca de tu domicilio. Y entonces comienza a asistir. Entonces prepárate para su venida. Sé parte de la iglesia de Dios. Sé parte de la familia de Dios. Si esa es tu decisión, levanta tu mano allí donde estás. Ora a Dios conmigo y pídele que Él te siga guiando a la verdad. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, hay muchos amigos que están estudiando tu palabra. Hoy hemos estudiado un tema fundamental. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Gracias porque me mostraste a través de tu palabra que la iglesia adventista cumple con todas las características de la iglesia verdadera. Hay amigos que tal vez por primera vez están escuchando esto, tal vez están choqueados, tal vez están confundidos, pero quiero pedirte, Señor, que sigas tocando su corazón, que sigas guiándolo a tu verdad. Hay personas tal vez que hoy están decidiendo ser parte de tu iglesia. Toca sus corazones, Señor, para que puedan entregarse a ti y puedan ser parte de tu iglesia, cumplir la misión y que te esperemos con gozo cuando vengas para salvarnos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si usted quiere ser parte de la iglesia adventista, no dude en escribirnos al 3816-390-071. Si usted quiere ser parte de la iglesia adventista y prepararse para la venida de Jesús, no dude en dejarnos un mensaje allí en la página y a la brevedad nos contactaremos. Que Dios los bendiga, un gran abrazo, pasen todos una hermosa noche. Nos vemos entonces el jueves que viene para ver otro tema sumamente importante de la guía La Fe de Jesús, ¿sí? El tema para la semana que viene es la lección número 15. La lección número 15 es esta. ¿Para qué bautizarme? ¿Sí? Vamos a estudiar entonces este tema del bautismo, un tema fundamental para conocer en este tiempo. Queridos amigos, Dios los bendiga, un gran abrazo, tengan una excelente noche, nos vemos el jueves que viene, estaré orando por ti.